ejercicio número 1 nos da como información el desarrollo de una vacuna contra la difteria. Nos da los valores, ¿sí?, del nivel de protección en miligramos por mililitro. Nos pide cuál es el valor del 10% de menor protección de la vacuna. Entonces, para calcular ese valor necesitamos calcular la posición del decil 1. Para calcular el decil 1, entonces es 1 por 12, que es el número de observaciones, dividido 10, y eso nos da 1,2. Busco en la frecuencia acumulada el 1,2, me paro en 2 y leo el valor de la variable, que en este caso es 12,5. Quiere decir que el 10% con menor nivel de protección tiene entre 12,2 y 12,5 miligramos por mililitro. El pregunta B me pide cuál es el valor del 20% menor de protección de la vacuna. Entonces calculamos, ¿sí?, para ese 20% puedo calcular el quintil 2. Entonces, para calcular el quintil 2 hago 1 por 12 sobre 5, que es el quintil, me divide en 5 partes iguales, cada 20%, y me da 2,4. Me fijo en la frecuencia acumulada, me paro en 3 y leo el valor de la variable, que entonces para el quintil 1 va a ser de 13 miligramos por mililitro. Quiere decir que el 20% que menos protección obtuvo tiene entre 12,2 y 13 miligramos por mililitro. Para la pregunta C me pide cuál es el valor del 25% de mayor protección de la vacuna. Como me piden la mayor protección, el 25% mayor, necesito calcular el cuartil 3, ¿sí?, que divide en 25% cada una de las partes. Entonces tomo la última parte. Entonces me quedaría que la posición del cuartil 3 va a ser 3 por 12 sobre 4 igual a 9. Busco 9 en la frecuencia acumulada y leo el valor de la variable, que en este caso, como tengo el valor de 9 en la frecuencia acumulada, tengo que tomar 13,6 y 13,8, sumo los dos y divido por 2, y ese valor, que es 13,7 en este caso, va a ser el valor del cuartil 3, que me dice entonces que el 25% de mayor protección va a tener entre 13,7 y 14,1 miligramos por mililitro. El punto D me dice cuál es el valor del 5% de mayor protección de la vacuna. Entonces, como me pide el 5% mayor, calculo el percentil 95. Para calcular el percentil 95, calculo primero la posición, que sería 95 por 12 sobre 100, que me da 11,4. Me paro en 12, ¿sí?, que es el mayor valor, y leo el valor de la variable, que en este caso es 14,1. Quiere decir que el 5% con mayor protección tiene 14,1 miligramos por mililitro. El ejercicio 2 dice: se realiza un estudio en 100 mujeres mayores de 15 años, observándose el número de hijos. Bueno, me pide calcular el cuartil 1 y 3. Para calcular el cuartil 1 y 3, entonces calculo primero la posición del cuartil, que va a ser 1 por 100 sobre 4 y me da 25. Me ubico en la frecuencia absoluta, un valor mayor que 25, y me quedaría entonces, acá justo tengo 25, entonces tomo 25, leo el valor y sería 2. Tendría que tomar 2 más 3 dividido 2, y ese sería el valor, que sería 2,5. Pero como es una variable cuantitativa discreta, entonces tomo al final 2 hijos para el cuartil 1. Para el cuartil 3, que es el otro que me pedía, entonces calculo primero la posición del cuartil 3, que va a ser 3 por 100 sobre 4, me da 75. Me paro en la frecuencia acumulada igual a 78 y leo la variable, que es 3, ¿sí? Entonces el 75% tiene entre ninguno y 3 hijos, y 25% tiene entre 3 y 6 hijos. El otro punto me pide cuál es el número máximo de hijos que tiene el 70% de las mujeres que menos
hijos tiene. Para ello necesito calcular el decil 7, que va a ser 7, calculo primero la posición del decil 7, que va a ser 7 por 100 sobre 10, me da 70, me paro igualmente en 78 y leo el valor de la variable, que también va a ser 3. Es decir, entonces 70% que menos hijos tienen entre ningún hijo y 3 hijos. La pregunta C me dice cuál es el número de hijos que tiene el 10% de mujeres que más hijos tienen. Como me pide el que más hijos tienen, el 10%, calculo el decil 9. Para calcular la posición del decil 9, calculo 9 por 100 sobre 10, me da 90, me paro en 96 y leo el valor de la variable, que en este caso es de 5. Es decir, el 10% que más hijos tienen entre 5 y 6. En el ejercicio 3 nos dan los datos sobre dorados capturados en Ituzaingó, hembras y machos, y nos pide algunos datos de medidas de posición, como como nos pedía el 25% de las hembras de mayor tamaño, es decir, calculamos entonces el cuartil 3. Para calcular el cuartil 3 de las hembras, entonces multiplico 3 por 80, que es el número de observaciones de hembras, sobre 4, y me da 60. Me ubico en la frecuencia acumulada de las hembras y leo la variable. En este caso, como 60 está dentro de la frecuencia acumulada, necesito leer 101 más 121, y eso dividido 2 me da 111. Es decir, que el 25% de las hembras de mayor tamaño miden entre 111 centímetros y 151 centímetros. Después nos pide el 10% de los machos de menor tamaño. Entonces, para ello primero saco la posición del decil, del primer decil, y entonces va a ser 1 por 131 sobre 10, eso me da 13,1. Me ubico en la frecuencia acumulada de los machos y me paro en 14. Leo el valor de la variable, me da 71 para el decil 1. Es decir, el 10% de los machos de menor tamaño miden entre 41 y 71 centímetros. El otro que me pide es calcular el 5% de las hembras de menor longitud. Entonces, como me pide un 5%, necesito trabajar con el percentil. Calculo el percentil 5, que va a ser 5 por 80 sobre 100 para la posición, me da igual a 4. Me ubico con 4 en la frecuencia acumulada de las hembras, que es 7, es el valor mayor que 4, y leo el valor de la variable, que es 51. Entonces me va a quedar que 51, ¿sí? Va a ser entonces entre 41 y 51, va a ser el 5% de las hembras con menor tamaño, con menor longitud. El otro punto me pide, ¿sí?, calcular el 20% de machos con mayor longitud. Para calcular entonces el 20% mayor uso el quintil. Entonces uso el quintil 4. Entonces, para calcular la posición del quintil 4 de los machos, hago 4 por 131, que es el número de observaciones de los machos, sobre 5, y eso me da 104,8. Me paro en la frecuencia acumulada de los machos en 113 y leo entonces el valor de la variable, que es 131. Es decir, el 20% de los machos de mayor longitud mide entre 131 y 151 centímetros. En el ejercicio 4, sobre tratamiento con desorden de conducta en niños, me da como dato el tiempo para un plan integral para estos niños, para 20 niños. Entonces tenemos la tabla con la frecuencia que necesito, y a partir de ahí me pide calcular el cuartil 1 y 3 y dibujar un diagrama tallo y hoja. Bueno,
Para calcular el cuartil 1, necesito calcular primero la posición del cuartil 1, que va a ser 1 por 20 sobre 4, me da 5. Busco la frecuencia acumulada, tengo 7, leo el valor de la variable, que es 8. Es decir, el 25% de los niños necesita entre 6 y 8 minutos para lograr un plan integral. Para calcular el cuartil 3, hago primero la posición del cuartil. 3 por 20 sobre 4 me da 15, entonces el cuartil 3 es 10. Es decir, que el 25% que más tiempo necesita, ¿sí?, va desde los 10 a los 11 minutos para lograr un plan integral. Punto B nos pedía armar un diagrama de cajas. Entonces, para armar el diagrama de cajas usamos el cuartil 1, ¿sí?, que es 8, el cuartil 3, que es 10. Calculamos el límite superior, que era el cuartil 3 más 1,5 por la diferencia entre los cuartiles 3 y 1. Y con eso entonces me da que el límite superior es 13. Calculamos el límite inferior, que va a ser el cuartil 1 menos 1,5, del cuartil 3 menos el cuartil 1. Y entonces me queda 8 menos 1,5 por 2, 5, que va a ser el valor del límite inferior. En este caso vemos que no hay ningún valor que salga, que sea ni menor que 5 ni mayor que 13, entonces no tenemos valores atípicos, ninguno fuera, digamos, de los límites inferior y superior.